Estamos avanzando, estamos llegando estamos llegando al capítulo 19. Estamos entrando por allá por el año 52, después de la, de la asunción, iba a decir, después de la resurrección de Cristo. Estamos llegando al año 52, por ahí andamos en esas fechas. Eh, Entiendo que no ha muerto el emperador Claudio. Nerón es el que mata a Pablo. eh, y hacia eso vamos, exactamente hacia eso vamos. Y estamos en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Y el capítulo 19, eh, recuerden siempre que, recuerden siempre que Lucas, a la hora de escribir, tiene una forma de escribir muy interesante, muy particular. Para recordarles algo así muy rápido. Recuerden cuando se da el caso de Ananías y Zafira, y entonces Pablo dice, y entonces había un señor que se llamaba Ananías y su esposa Zafira, y entonces le prometieron a la iglesia una plata y le dijeron, bueno, vamos a darles ahí 100 pesos. Y fueron y vendieron el lote, pero lo vendieron en 150, entonces se dejaron 50 pesos. Y, y noten que se cuenta la historia de Ananías y Zafira, pero también después la historia que sigue es la historia de Bernabé, y dice, había un hombre justo, oriundo de Chipre, que se llamaba Bernabé, que significa hijo de consolación, que tenía una heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Lucas tiene una forma de escribir, caballeros y señoras, de una manera tan particular que se nos presenta aquí un análisis con relación siempre a Apolos, ¿verdad? Recordemos que dijimos que Apolos era oriundo de Alejandría, que era muy probable que era un hombre bastante estudiado, muy preparado. De hecho, la Biblia menciona que era un hombre muy hábil con la palabra, sumamente hábil para hablar y para predicar. Y noten que capítulo 19 dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró varios creyentes. Otra vez, Éfeso era un puerto que tenía cosas interesantísimas. Estaba el templo de la diosa Diana, que además de templo era banco y era un centro de prostitución. Era un lugar famosísimo, y eso era Éfeso, amigos y amigas. Y pues lo importante aquí es que estamos en la capital de uno de unos centros de población más grandes que había, y que de aquí, de Éfeso, sale cualquier cantidad de material escrito por Pablo en aquel entonces. Entonces es muy interesante, realmente no se sabe por qué, pero es muy interesante. Bueno, yo creo que eh, tal vez, no sé si voy a decir es un disparate, si alguno de ustedes tiene otra posición, no importa, no se sientan mal en disentir conmigo, pero de alguna manera, yo que Pablo escribió, póngame atención porque después dicen que yo les dije en herejía. Pablo escribió cosas, y él, al escribir la carta a los Efesios, y la carta a los Gálatas, y la carta a los Colosenses, Pablo en ningún momento pensó que lo que él estaba escribiendo era inspirado por el Espíritu Santo, y que se iba a convertir en palabra de Dios al mismo nivel que la Torá. Y amados y queridos hermanos, eh, yo, yo estoy convencido de que Pablo tenía muy claro de que lo que él estaba mencionando en su condición de apóstol, él estaba dando un rango sumamente importante en función de eso. Pero imagínense ustedes que el canon del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el canon, ¿qué es el canon? Los 27 libros del Nuevo Testamento
27 o 33, 27. Los 27 libros del Nuevo Testamento ya quedaron, ahora sí, estos son, ya no, aquí no, ni le metemos nada ni le sacamos nada. Y en el año 300 y resto. Se imagínense que las cartas se fueron escribiendo. Entonces, alguien, no se sabe quién, dice, Pablo escribió una carta, sí, le escribió una carta a los efesios. Ah, no, consigan la carta. Entonces entiéndanlo. La carta, no habían fotocopiadoras, las cartas, los textos se duplicaban a mano, todo se duplicaba a mano, en cantidades enormes por todas partes. Entonces, estamos hablando que una cosa es la compilación. Note que por ahí se fueron cualquier cantidad del Evangelio de Judas, se fue el Evangelio se va el Evangelio de Judas, la carta creo que la tercera, la cuarta, tercera carta de Pedro, que tampoco la dejaron como, no recuerdo, a mí la parte de la apologética, a mí no me hace mucha gracia, pero sí es muy importante que ustedes se den cuenta, amados hermanos, que pasaron 200 años para que dijeran, este es el Nuevo Testamento. Y es muy probable que Gutenberg en Alemania en 1400 y pico, 1400, 1500 y pico, Gutenberg eh, compilara el Codex, Hello Codex, ¿qué es eso? El libro completo, metiendo el Antiguo y el Nuevo Testamento en un solo libro. O sea, quiere decir que usted está diciendo que por años ellos tuvieron solamente hojas. Bueno, digámosle que sí, hojas sueltas, pergaminos sueltos, eh, ¿cómo se llaman esos pedazos de cuero con el Nuevo Testamento? Cuando aparecieron los manuscritos de Qumran en el 48, encontraron un libro completo de Isaías que ya estaba bien más antiguo de lo que habían encontrado. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento, el pueblo judío se ha encargado de que se maneje de la manera más profesional y de la forma más meticulosa posible. Ellos no han permitido que se pierda nada y para copiarlo se ha hecho a mano y hay gente que desde niño la crían para hacer eso. Entonces noten, hermanos, que ya inicia eh, el viaje de Pablo, que ya Pablo había dicho, voy a regresar si se puede. Hermanos, estamos ante un momento en el cual Pablo llega a Éfeso y noten un detalle que menciona Lucas. Pablo se encuentra con unos creyentes, pero no son creyentes, son gente que había creído a partir del trabajo de Pablo. Eh, Dice un autor que estos eran resultado, estos eran resultado de las prédicas de don Apolos, de don Apolos. A ver, y si era resultado de las prédicas de don Apolos, ¿qué creen ustedes que vamos a encontrar? A ver, ¿quién se acuerda? En la escena anterior, capítulos anteriores, nos encontramos a don Apolo predicando en la sinagoga, pero el hombre es bocado, ¿verdad? El hombre es bocado, o sea, el hombre suelto totalmente con toda la fuerza del mundo. Y cuando el hombre termina de predicar, Priscila y Aquila, ¿qué le dicen? Pues, don Apolos, perdón, pues nos permitiría un segundito. Lo meten por allá en un cuarto y le dicen, don Apolos, vea, todo estuvo muy bien, pero eh, aquí el asunto faltó un detalle. Entonces, una de las cosas interesantes es que pareciera ser, no hay total coincidencia. ¿Cómo se trabaja la investigación bíblica? Para contarles un poquito qué es lo que yo hago. Eh, yo trato de ver material sobre lo que estamos estudiando y desecho mucho material, muchísimo. Y claro, sí tengo una línea de investigación, una línea de trabajo, hermanos, donde me baso en gente que uno ve que es seria, ¿verdad? Y que lo que le va a decir a uno es serio. Pero, por ejemplo,
Eh, Steve Lawson me gusta muchísimo, muchísimo. En este momento Steve Lawson es considerado en Estados Unidos uno de los mejores predicadores que hay. Sin embargo, del capítulo 6 al capítulo 9 de Romanos no me gusta como lo han manejado y que a mí no me gusta y yo soy mantequilla. Él es un doctor en teología, pero a mí no me gusta. O sea, me parece que está muy, yo diría que muy sencillo, pero no decir cuando ha sido muy profundo en otras cosas. Eh, ¿Y por qué les estoy contando esto? Bueno, porque lo que trato de decirles es que muchas veces la opinión de los eruditos coincide y esas opiniones de 3, 4, 5, bueno, eso dice, claro, muy delicado no verlo de esta manera, no analizarlo de esta manera. Y eso es parte de lo que hacemos investigando el material y tratando de escudriñar a profundidad lo que la palabra está diciendo, que de alguna manera nos debe mostrar qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a todos. Amigos y amigas, atención, por favor, atención. Y Licita, me da mucho gusto verte hoy porque es parte de lo que hemos estado hablando. Eh, Pablo se los encuentra y quién sabe, chiquillos, quién sabe qué es lo que están haciendo, cómo están haciendo las cosas, o, o Pablo llega de una vez con los tacos de frente, o hay como tres escenarios. El primero es que Pablo los oye, ¿verdad? Eh, y hablando un tema que como que es como, o una forma de decir las cosas que él dice, qué raro estos hombres, eh, y vean que el verso 22, Pablo le dice, recibieron el Espíritu Santo, ojo, ¿cuándo creyeron? Noten que Pablo, atención, los que hemos venido de una tradición pentecostal, a los que hemos crecido en tradiciones pentecostales, siempre nos dijeron que una cosa es la salvación y que el bautismo del Espíritu Santo, el impacto del Espíritu Santo en nuestras vidas se da después. Pero noten que la pregunta de Pablo, hermanos, es una pregunta directa y clara, donde Pablo está asumiendo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo? Cuando cree. La misma pregunta de Pablo contesta, aclara el dilema que tiene un montón de gente en la cabeza. Y mira qué barato le saldría más de uno, porque no tienen que ir a un encuentro ni nada a recibir el Espíritu Santo. Porque los que han ido a encuentros, los que han ido a encuentros y han estado en encuentros, saben que una de las cosas que tienen que experimentar es el momento en el cual van a tener el bautismo del Espíritu Santo, porque se le dice a la gente que la gente es salva, pero no tiene el Espíritu Santo, lo cual es, hermanos, no solamente una tontera, sino es una herejía. Pero yo necesito que usted le ponga atención a esto, porque estamos viendo una comunidad, un grupo de personas que tienen una conceptualización de Dios, una conceptualización de la Biblia o de lo que al menos estamos hablando que era la palabra en ese momento, pero que no eran creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Qué raro. Y lo raro es de esta contestación, ¿saben qué es? Que una de las cosas que claramente enseñaba Juan el Bautista es, yo voy a bautizarlos con agua, pero el que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de los zapatos. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Esa fue la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué les quiero decir esto, hermanos? Que estamos llenos de un montón de grupos y que la gente dice iglesia, porque la palabra iglesia es una palabra popular, prostituida. La gente utiliza la palabra iglesia como estar diciendo hola. Hay cualquier cantidad de grupos y organizaciones que están. ¿Cuál Espíritu Santo? ¿De qué están hablando? ¿Qué es eso?
O sea, es que ni siquiera, no tenían el Espíritu Santo, pero tampoco habían puesto atención a lo que supuestamente Juan decía. O sea, es muy raro porque, claro, yo me estoy adelantando a lo que estamos viendo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó, no contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. ¿Por qué me estoy adelantando? Porque vean el 33. Y entonces Pablo les dice, y noten, todo hijo de Dios está bautizado. Está bautizado y entonces noten que Pablo les dice, no sabe, pero entonces ustedes, ¿qué bautismo recibieron? O sea, noten las cosas que Pablo está dando por sentada, gente. Y claro, si bien es cierto aquí lo que aquí Pablo no está hablando del bautismo en agua, que sabe que estamos hablando del bautismo, estamos hablando del bautismo, Pablo no está hablando del bautismo en agua. Si les pregunta, ¿y ustedes entonces de qué se bautizaron? O sea, ¿qué fue eso? Ellos contestaron el bautismo de Juan. Y aquí está lo raro, hermanos. Es una respuesta que muy rara. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto, amigos y amigas? Nos dice, hay que tener mucho cuidado. A mí me vienen pasando el montón de cosas. Ustedes no se imaginan el montón de cosas que me pasan a mí. Las prédicas de Otoniel Font. Miren, lo mismo seguramente dirán de uno, pero les voy a decir una cosa, hermanos. Sea, hay que tener algún filtro. O sea, usted no puede quedarse, Víctor, Eli, Ana Ruth, Carlos Eduardo, Ernesto. Tiene que haber un filtro, hermanos. Usted no puede seguir creyendo exactamente en cuanta cosa le dicen, porque le estoy enseñando que Pablo se está encontrando un grupo de gente que son creyentes, son gente que cree en Jesús, pero que no tienen la más mínima noción de por dónde va la cosa, que inclusive pareciera que Lucas está armando las dos, armando la enseñanza de la corrección que se le hace a Apolos, y aquí está el resultado de lo que Apolos está enseñando. Y eso fue lo que le corrigieron a Apolos. Por eso les dije, mi afirmación, lo que estoy afirmando no necesariamente anda cerca de la realidad porque estoy yo haciendo una conjetura. Pero noten, amados hermanos, que hay una observación en donde Pablo les dice, ustedes entonces, el bautismo aquí, el bautismo aquí es un sinónimo de qué es lo que ustedes creen. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viaja a las regiones del interior, llega a Éfeso, donde se encontró varios creyentes. La versión Reina Valera dice discípulos, pero haciendo referencia a, a creyentes en Jesús. Dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Hermanos, como les decía, y esto es lo que quisiera recalcar, tenemos cualquier cantidad de lugares, grupos, organizaciones, no la iglesia. La iglesia tiene el Espíritu Santo y no todo lugar es iglesia. Metas eso en la cabeza. Cuando Elías le dijo al Señor, Señor, es que ya no puedo yo seguir en este lado. Elías, déjese de cosas. Yo tengo mi gente. Quiere decir que el Señor le está diciendo a Elías, usted tiene que cumplir lo que yo a usted lo mandé a hacer. Pero dése cuenta que soy yo quien le da forma y tamaño y definición a las cosas. Entonces noten que inmediatamente les dice ustedes, entonces, ¿y ustedes en qué planeta están? Dice, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo, lo cual es muy raro. Rarísimo. ¿Por qué es raro? Porque la predicación de Juan era sobre el Espíritu Santo. Entonces, ¿ustedes qué es lo que creen? ¿En qué están? ¿De qué fueron bautizados? Preguntaron ellos. Si están viendo el verso 33, Sí, señor. el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan.
Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo les dijo a la gente que creyera en el que venía después, es decir, en Jesús. Noten que el mismo Pablo le está aclarando a ellos que, que es muy raro que ellos les digan que no saben quién es Jesús, que es el Espíritu Santo. A lo mejor sí sabían quién era Jesús, pero no tenían claro cómo es el asunto con el Espíritu Santo. Ahora, esta confusión, esta situación que se está dando, Dios la ha permitido que esté en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para que nosotros, decía, téngale cuidado a las cosas, hermano. Usted tiene que entender que es su responsabilidad entender que lo que está en juego en la eternidad es su alma. Es su alma, es su corazón, es lo que está en juego. Número dos, usted tiene que darse cuenta que no puede quedarse ni con sus pensamientos, ni confiar en su corazón 100%, y tampoco mucho menos con lo que el pastor le está diciendo a usted. Su responsabilidad y la mía es permitir que la palabra nos afirme, nos enseñe, la palabra misma nos diga, mira, sí, qué interesa, mira, y haya esa conexión, haya ese interés, también haya a ver, una palabra así romántica, verificación. Y entonces, fíjense ustedes que Pablo les está diciendo, sí, sí, ustedes se quedaron, en el tema de cómo se hace una reunión. ¿Qué es lo que hay que hacer para hacer un culto, una reunión? ¿Qué es lo que es ustedes? Pero ustedes no entienden qué es lo que están haciendo. O sea, ¿cómo se les ocurre a ustedes andar sin el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es quien se encarga primero de hacer la iglesia, de que seamos iglesia. O sea, ¿ustedes creen que estos 35 hermanos, que hemos casi 40, que hemos estado aquí 3 años, es porque el gordo habla muy bonito y eso, ay, qué belleza el gordo, y porque es muy simpático y porque es muy divertido? No, estamos aquí porque usted entiende que su corazón tiene una necesidad y usted está dispuesto a alimentarse y hacer alguna reflexión a partir de la necesidad y de la condición de su corazón. Yo creo que es lo primero que usted tiene que entender. Su actitud y la mía deben ser la de una persona que necesita aprender, que necesita formar su corazón, que aún no ha terminado el Señor con usted y conmigo. Entonces entramos al versículo 5. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Aquí está, aquí esto, vea, de este versículo hay una iglesia, una congregación que se llama los unitarios. Los unitarios son la gente que bautiza solamente en el nombre de Jesús por este versículo. Pero lógicamente lo que está haciendo Lucas es explicando que las cosas se hicieron como tenían que hacerse. Y entonces bautizaron a esta gente en el nombre del Señor Jesús. Y entonces, a partir de este momento y por primera vez, sin que esté Pedro, estamos ante un momento, dice, después Pablo les impuso las manos. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y empezaron a hablar en cosas muy raras y diferentes. Dice, en otras lenguas, y profetizaban. En otras lenguas. Vean qué interesante. Y esto fue un testimonio para ellos. Esto se dio como testimonio para ellos. Termina el capítulo 19 en el versículo 7, no en el 77. Dice, había unos 12 hombres en total. Qué interesante, ¿verdad? O sea, fíjense ustedes que tenemos aquí un Pentecostés, para sonar bien familiar, un Pentecostés hacia ellos. Pero
no es un Pentecostés al cual nosotros en un culto necesitamos que la gente reciba esto. Esto no es, hermanos. Así no es, eso no que no tenemos que buscar que en el culto, en nuestro culto, en nuestro servicio, se logre que caiga, que baje, porque eso no es así, porque así no funciona. Lo que hay que buscar es que la gente se convierta. ¿Cómo sabe usted que la gente no está convertida? ¿Cómo sabe usted que la gente, que lo que están haciendo es siguiendo un patrón? Que se sigue un patrón. Y porque la palabra de Dios no es la prioridad y no es el interés primordial. ¿De qué va a hablar uno? ¿Qué va a decir uno? ¿Qué les digo? Después, cuando Pablo les impuso manos, es que ustedes, Mauren, Gustavo y Joel, no se dejan poner las manos encima. Son tan cabritos que no se dejan. En cambio, ve aquí la gente que con humildad se dejó poner. Perdón, ¿de qué estoy hablando, hermanos? Aquí el punto no es la imposición de manos, aquí el punto es que este fue el momento en que se salvaron. Este fue el momento de su salvación. Por eso es que ya les expliqué que es una herejía, que es, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo bonito para que no suene? El diablo está feliz, que el diablo sabe que mientras la gente siga haciendo lo mismo que siguen haciendo en todo lado y sigamos poniendo a la gente a llorar, imagínense, hermanos, amados hermanos, que una congregación aquí en San Ramón, cuyo nombre me voy a reservar, eh, entiendo ya que ya inició con el famoso soso. ¿Qué es el soso? El soso es las siglas de un programa de sanidad interior. Hermanos, perdónenme, pero eso es brujería de la más brava que usted se puede imaginar. Usted no necesita sanidad interior. Usted y yo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a Dios perdón por las cosas que hacemos. Usted no necesita terapia, usted necesita arrepentimiento igual que cualquiera de nosotros. Y claro, fíjense ustedes, hermanos, que ante esta manifestación de lo que estamos viendo, ¿verdad? Así, me voy a ir regañándolos con el cuento de la imposición de manos. ¿Para qué? Si lo importante aquí fue que ellos se salvaron. La gente no, es que la gente salva. Usted ya es salvo, pero usted necesita sanidad. ¿Quién dice? Entonces Jesús falló. Entonces Jesús es así no era, así no era. Y el Espíritu Santo anda quién sabe dónde. Es lamentable. Y la gente se hace de los oídos gordos o sordos cuando oye estas cosas y le dice amén a las cosas y no se está dando cuenta que lo que está en juego es lo que hay. No hay peor problema que una persona que haya pasado por un proceso de sanidad interior porque cree que ya está sana. Ay, Dios, eso ya me sanó el Señor y eso ya me sanó y eso y ay, la pregunta es qué tan maduros podemos ser. Y ya me han llamado como, aquí ya me han llamado como 3 o 4 personas para preguntarme que qué sé yo del programa SOSO, de salvación, liberación y sanidad interior, de que es brujería, que es manipulación, que eso ni siquiera es psicología barata, que es otra vez seguirle diciendo a la gente, usted es más importante que Dios, su corazón es demasiado importante,
Entonces usted, su corazón tiene que tenerlo bien bonito, bien lindo, para que usted sea una persona feliz. Y seguimos metiéndole a la gente cosas que no son sanas. Entonces, armemos esto. Armemos esto. Número uno, Dios quiere que tengamos total certeza y confianza de la salvación, de nuestra salvación. ¿Alguien me está escuchando? Yo le hago la pregunta a Ana Ruth, a Graving, a Ana María, a Jorgito Espinosa. ¿Ustedes de verdad tienen certeza de ser salvos, hermanos? No, no me contesten. Lo que les estoy preguntando es para hacer mi cierre. Pero háganse la pregunta. ¿Usted tiene total certeza de ser salvos? Dios quiere que tengamos total certeza y confianza en la salvación y proceso de vida para que podamos ser útiles a otras personas. Si nosotros dejamos de estar pensando en yo, mira, es que a mí, usted sabe, yo lo que es, eh, yo, bien, mi papá solo me decía cosas feas a mí, miran qué cosas, yo no ni se acuerde, usted, pero usted nunca le agarraron una nalga. No, yo no me acuerdo. Ve, acuérdese. ¿Y por qué estoy llorando? Si yo no me acuerdo, pero tengo unas ganas de llorar. Y la gente, pobrecita la gente, hermano. Pobrecita la gente. Pero de ahí es lo que le gusta a la gente. Y cuando le dicen a la gente que eso es Dios y que así es Dios, y donde uno va llorando a la gente, pero no, le estoy mostrando que Pablo le está diciendo, pues, suave, 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 no me hagan ningún mate. Díganme ustedes, ¿quién, cómo es eso de que ustedes son creyentes? ¿Y quién nos bautizó? ¿Y qué es lo que creen? Número dos, no hay hijos de Dios de tercera, de cuarta, hijos de Dios medios convertidos, medios convertidos, casi convertidos, desconvertidos, no hay. Los hijos de Dios son hijos de Dios y se acabó sellados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13 dice, todos hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Todos. Todos. Y aquí es donde tenemos que ver las conclusiones y hay que entender que hay mucho, a ver, hay mucho del Espíritu Santo que solo se va a poder conocer si yo me dispongo y yo me someto. Parece muy raro esto porque uno dice, pero ¿cómo? Si el Espíritu Santo es soberano, el Espíritu Santo es Dios. Sí, pues que usted escoge a qué se somete. Y ahí va la gente pasoso, pasoso. Y el tal soso es, les van a sacar plata o el folleto o les van a sacar lo que sea, pero entiéndame, hermanos, lamentablemente no nos interesa el Espíritu Santo, menos la Biblia. Mientras sigamos haciendo, mientras sigamos viendo las cosas, mientras sigamos tomando las cosas de Dios de forma superficial. Hace unos días, un amigo de San José, un amigo cercano, muy buena gente, la hija, no, la hija le dijo le dijo al papá que ella ahora quería tener una novia, que ella tuvo un novio que ahora quería tener una novia. Y este amigo mío es como muy católico, es muy católico, no es como muy católico, es muy católico. Y escribió en Facebook me llamó mucho la atención porque escribió, dice, estoy tan feliz de que Dios haya creado personas que tienen la capacidad. Y yo, qué increíble esto, por Dios. Hermanos, hermanos míos, la gente cree en lo que hace y la gente cree que eso que hace es Dios, cuando lo que está haciendo es manipulando a las personas, cuando lo que está haciendo es obviando a Dios. Sinceramente, con la mano en el corazón les digo algo, no sé en qué momento empezamos hace 6 años a
a trabajar verso a verso. Hermanos, es duro, duro con ganas. Que de verdad tenés que entregar el mensaje como el mensaje fue dado. Pero a la gente no le importa la Biblia, a la gente lo que le importa es estar bien. Y cree que estar bien es estar en paz y todo está bien y todo camina bien y todo el mundo cachetón. Por eso es que este pasaje está puesto ahí en Hechos para mostrarnos, yo creo que un contraste entre que Apolos, es muy probable que esta gente haya sido formada por Apolos, porque Apolos se va para Corinto, Pablo se regresa a Éfeso, y Lucas hace este contraste, porque eso es lo que le encanta a Lucas hacer. Pero también, hermanos, nadie puede caminar sobre la faz de la tierra diciendo que es un hijo de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Más la palabra lo dice. Solamente quien tiene el Espíritu confiesa a Cristo. Entonces, hablando con un amigo de Naranjo con respecto a este otro amigo de San José, es amigo en común de los dos, yo le decía, qué bendición es poder entender que podemos reconocer el pecado en nuestras vidas. Porque este otro amigo no reconoció pecado, dijo que es que Dios había formado gente bisexual. En cambio, los hijos de Dios dicen, no, yo estoy pecando, esto es pecado. Y tengo la opción, el portillo, la puerta, de pasar por la puerta entendiendo que estoy reconociendo mi pecado. Pero cuando uno empieza a decir, no, ser homosexual, David y Jonatán eran pareja. Jesús andaba con no sé quién. Qué cáscara. Todo para no reconocer lo que hay. Y al final lo que Dios trata es que lo hagamos, que nos demos cuenta que es parte del proceso en el cual estamos con Él. Así es que esta es nuestro análisis, nuestro análisis, este es nuestro compartir esta noche, nuestra lectura consciente, no profunda, consciente de la palabra, y está basada en el texto de capítulo 19. Y que noten que esta experiencia es una experiencia que le permite a ellos darle testimonio y lógicamente también a Pablo darle testimonio de lo que el Espíritu Santo está en ellos. ¿Habrá algún comentario, mis amados hermanos, o alguna observación, por favor?